potenciales de acción. A lo que yo entiendo con ustedes es que ya ustedes llevaron por lo menos neuro y entendería que el potencial de acción en teoría ya lo dominan. ¿Es correcto, chicos, o me equivoco? Mazo, mazo. Más o más. De todos modos, en este tema a mí me gusta darles como un repaso sobre eso. Ahora sí que homologarlos con algunos conceptos. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver son esos conceptos básicos. Vamos a ver también un poco de potencial de acción neuronal rápido. Obviamente, para empezar con el tema que a nosotros nos importa, que es ahora sí, potencial de acción, pero de cardíaco. Entonces, sí es importante que vayamos viendo esos conceptos y que no nos perdamos con esto. Y bueno, lo que les comentan ahí en su programa es que lo importante para esta fase es que ustedes entiendan los componentes y fases de acción del potencial de reposo y que identifiquen las propiedades eléctricas del corazón que vamos a ir viendo de poco en poco. Bueno, sí, entonces vamos bien hasta aquí. Empecemos, pues, a entender primero que nada que hay propiedades funcionales de la membrana que las hace excitables, pero ¿por qué las hace excitables? ¿A qué me refiero con excitable? Y también qué relación tiene la membrana con esa excitación. Recordando que la membrana es una bicapa de fosfolípidos que obviamente a lo largo y a lo ancho de la membrana vamos a encontrar inmersas diversas, en este caso, proteínas y estructuras que nos van a ayudar, obviamente, a el transporte de diversas sustancias. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la membrana? De una manera, aislar o semi-aislar a la célula de su medio externo. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de que la membrana celular es una membrana semipermeable dado a sus características. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que los fosfolípidos obviamente van a dividir esta membrana y vamos a tener entonces externa e internamente dos medios distintos en donde va a estar interaccionando la misma célula. Obviamente externamente es el líquido intercelular e internamente el líquido intracelular. Gracias a la bicapa fosfolipídica, que bueno, ahí les pongo en morado esta que vemos aquí. Si les muevo el cursor, si lo ven, chicos, Sí, sí, se Sí, ve. sí se ve. para no perderme en esto. ¿Ok? Entonces ahí es la idea. Entonces, ¿qué hace esa bicapa fosfolipídica? Primero, bueno, ya les dije, divide el medio celular externo con el interno. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener diferentes concentraciones de iones externas e internas respectivamente. ¿Ok? Esas concentraciones de iones, ustedes ya las vieron ahorita en bioquímica, en donde les explican que esos iones están distribuidos asimétricamente. Es decir, por ejemplo, el sodio va a haber más sodio externo que interno. Va a haber menos potasio externo que interno. ¿Ok? Y así para varios iones. Pero ahí nos importan en este caso por lo menos dos, el sodio y el potasio, por lo menos los más abundantes y más básicos. Si nosotros pusiéramos o midiéramos este medio interno externo con un voltímetro pues te va a medir el voltaje. El voltaje que es la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B, es decir, entre la parte externa y la parte interna. Si nosotros ponemos bueno, se puede ser multímetro o voltímetro, vamos a medir el voltaje de este sistema, en este caso de la célula, lo que nos va a dar un valor de menos 60 milivolts bajo estas concentraciones de iones que está dividiendo en este caso la, este, la membrana lipídica. Entonces, los lípidos, ¿cuál va a ser su trabajo en este caso? Separar las cargas eléctricas entre dos polos, como lo vemos aquí en esta batería. Entonces, en teoría, lo que es la membrana celular funcionaría como una batería. En un lado voy a tener un lado positivo y un lado negativo. Y esto por la distribución desigual de las concentraciones de iones externo con respecto al interno, que si yo vuelvo a decirles, les mido el voltaje del punto
en este caso afuera con respecto al dentro, me va a dar un valor de voltaje, que en este caso sería menos 60 milivolts. Lo mismo que haríamos con una batería. Si yo pongo aquí mi electrodo con un igual voltímetro y acá del otro lado otro, me va a dar un valor que va a ser en este caso de la batería 1.5 volts. ¿Sí queda claro este punto, chicos? No, a ver de nuevo. No. A ver, estamos con la monocapa fosfolipídica. Estos entonces nos están dividiendo la concentración asimétrica de los iones de un lado con respecto al otro. Obviamente cada ion, como lo vieron en bioquímica, tiene una carga, ya sea positiva o negativa. Entonces, este valor diferencial entre, por ejemplo, el sodio externo con el interno, el potasio externo con el interno, y así con los demás iones, nos va a dar un valor de carga, una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se va a dar en valor de milivolts. Entonces, si yo pongo un electrodo afuera y dentro de la célula, en este caso, medir el voltaje celular, que en este caso sería menos 60 milivolts, dado por la concentración diferencial o asimétrica de todos estos iones. Lo mismo que vemos en este caso como ejemplo con una batería al medirle el voltaje. Entonces estamos diciendo que bicapa fosfolipídica va entonces a funcionar como una batería en el caso de la célula. ¿Sí queda claro ese punto, chicos? Sí, sí, doctor. Sí. Necesito que me vayan diciendo porque obviamente yo no los veo ahorita. Entonces yo voy dando la clase y ustedes necesito que me vayan comentando si le van entendiendo o no. Entonces, ¿qué es el voltaje? Este voltaje que estamos dando es la cantidad de energía acumulada, en este caso, en la membrana celular. ¿Sí queda claro? Entonces, si así lo manejamos con estas concentraciones de iones, este va a ser mi voltaje. ¿Ok? Ahora, en este caso, pues sabemos que la monocapa fosfolipídica, pues aísla un medio con respecto del otro medio. Entonces, estos iones no pueden atravesar así con esta bicapa fosfolipídica dentro o fuera de la célula, por lo que las proteínas aquí juegan un papel importante. Las proteínas principalmente integrales, estas que voy señalando, que pasan una o varias veces, son las que van a formar proteínas de este intercambio. Estos pueden ser canales, pueden ser bombas, pueden ser acopladores, pero principalmente aquí vemos lo que son los canales y bombas para entender esta redistribución desigual de los iones que vemos intracelular y extracelularmente. Entonces, aquí las proteínas son las que juegan el papel preponderante. Aquí lo vemos en este caso. Por ejemplo, en este caso que estoy señalando, vemos un canal de potasio, ¿ok? Que va a transportar únicamente iones de potasio. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Un canal de sodio que va a transportar, pues, sodio de un lugar a otro, ¿ok? Es decir, puede ser en un sentido u otro de lo que es intra a extra o de extra a intracelular. ¿Y qué vemos aquí? La sodio potasio ATPasa. Esa sí es una bomba. Necesita, en este caso, gastar ATP para hacer el cotransporte activo de 3 sodios hacia afuera y 2 potasios hacia adentro. ¿Sí queda claro? En el caso de las bombas, siempre va a haber un transporte en contra del gradiente de concentración de estos iones. En el caso de los canales de sodio y potasio, van a ir a favor de su gradiente de concentración. Este gradiente de concentración, vuelvo a repetir, es el dado en este caso, extra con respecto al intracelular. ¿Sí queda claro ese punto, chicos? Sí, sí, sí. Sí. Ok, entonces quiero que observen estas concentraciones.
Estas concentraciones, pues son concentraciones de los iones extra e intracelular, en donde vemos, por ejemplo, el potasio. Esto ya también se los dieron en bioquímica, en donde vemos que es más concentrado el potasio intracelular con respecto al extra, mientras que el sodio es más concentrado extracelular que el intra. Y el cloro, pues sigue siendo menos concentrado intracelular, pero extracelular es más concentrado. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber diferentes, obviamente, cargas en base a la carga del ion. Mientras tenemos cargas positivas con el sodio y el potasio, va a haber también cargas negativas con el cloro. Y lo mismo va a ser aquí internamente. Sin embargo, aquí va a haber algo muy preponderante dentro de la célula. Y esto va a ser la carga de las proteínas. Las proteínas, en términos generales, va a tener una carga negativa, pero esta carga negativa que vemos aquí va a ser inamovible, es decir, no va a estar saliendo, obviamente, de la célula. ¿Quién sí va a estar saliendo por los intercambiadores o los canales o bombas que tenemos aquí? Pues Fotos. obviamente los iones específicos para cada canal o bomba de transporte. Si entendemos esto, entonces vamos a observar que en el lado intracelular va a haber una carga negativa preponderante y en el lado extracelular una positiva dominante. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que la célula excitable va a tener, en este caso, una polaridad eléctrica. Adentro es negativo y afuera es positivo. ¿Sí queda claro este punto? Sí, doc. Ahora, si yo aquí pongo mi multímetro o voltímetro, que les digo que mide el voltaje, pongo mis dos electrodos, uno dentro y otro fuera de la célula, y mido la diferencia de cargas o la diferencia de potencial, pues obviamente me va a dar un valor. Y este valor es menos 60 milivolts. ¿Qué quiere decir menos 60 milivolts? Obviamente la diferencia de carga intra y extracelular. Pero este 60 milivolts que está midiendo todas las cargas y concentraciones de los iones de la célula intra y extracelular. Estos menos 60 milivolts significa el potencial de membrana en reposo o el potencial de membrana, si es el caso, que no es una célula excitable. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Nada más es el concepto. El valor va a ser en este caso el mismo, menos 60 milivolts, pero en una membrana excitable significa que es un valor en reposo. ¿Qué significa en reposo? Que es previo a un estímulo. Cuando veamos más, ahorita vamos a ver más adelante eso del estímulo, este valor entonces se va a alterar, mientras que en una célula epitelial, por ejemplo, este valor va a ser casi constante. ¿Sí queda claro, chicos? Contesten. Sí, Sí, doc. doc. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a través de los canales? Las corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas es el paso a través de los iones, bueno, es el paso de los iones a través de un canal. Obviamente el canal específico, un canal de sodio, obviamente hay corrientes de sodio. Un canal de potasio, hay corrientes de potasio. Obviamente entendiendo que estas corrientes implica que cada ion pues, tiene la carga eléctrica. Por eso es un movimiento de cargas, ¿ok? ¿Cómo se da entonces o cómo se representa lo que es la corriente eléctrica, eléctricamente hablando? Es con una I, unidades en amperios, es decir, la corriente. ¿Corriente de qué? Por ejemplo, I camas, es decir, corriente de potasio, ¿ok? ¿Sí queda claro? Entonces vamos a tener varias corrientes, dependiendo obviamente del canal. Corrientes de potasio, sodio, cloro, calcio, magnesio, etcétera, según sea obviamente el canal que estemos viendo. ¿Ok? Es decir, se va a mover de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, según sea el gradiente de concentración de cada ion que hemos estado viendo. ¿Sí queda claro? Entonces, entendiendo esto, vemos esta simetría, obviamente, de concentraciones, tanto fuera como dentro de la célula. ¿Ok? Entonces, quiere decir que aquí hay corrientes.
de potasio entre fuera y dentro de la célula. Acá entonces también habrá corrientes de sodio igual fuera con respecto a dentro de la célula. Y así vamos a ir viendo para cada uno de estos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en este caso la membrana celular? Que va a haber un intercambio semipermeable para estos iones a través de canales o bombas, que nos van a generar entonces una simetría en concentraciones. ¿Vamos bien? Sí. Entonces aquí están los Sí, Doc. canales de potasio que van a entonces a mover iones de potasio exclusivamente, canales de sodio que van a mover algún de sodio, calcio también y cloro también. Va a haber por ahí algunos ejemplos muy sutiles o muy específicos en donde sí puedan mover en algunos casos hasta dos iones al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces ya expliqué que a partir de estos canales va a haber movimiento de estos iones y que va a generar esa simetría de concentración tanto extra como intracelular. Ujú. Y obviamente están embebidos en la membrana semipermeable, en este caso de la célula. Ahora, ¿qué pasa con los canales? Los canales pueden pasar de un estado abierto a uno cerrado o inactivo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que va a haber corriente y a veces no. Va a haber corriente y a veces no. Y así exactamente. Entonces, vamos a hablar de otro, bueno, de otro concepto que es la conductancia. La conductancia para cada ion va a existir. Una conductancia implica que haya corriente y que no la haya, es decir, que haya resistencia al paso. Por eso hablamos de la conductancia y no de la resistencia. Entonces, aquí lo que vemos es que los canales iónicos son caminos de baja resistencia eléctrica por donde pasan los iones libremente. Pero esta conductancia puede verse alterada en diversos, vamos a decir, puntos del tiempo. Entonces, ahí hablamos de esa conductancia y no corriente. ¿Sí me doy a entender con la conductancia, chicos? Tu definición de conductancia sería entonces el paso de iones. De iones a través de un canal, pero en donde este canal también se puede cerrar. Entonces, este paso de iones o corrientes iónicas no son constantes dentro del canal. Entonces, ahí hablamos de una conductancia, en donde la corriente de iones se puede ver interrumpida. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Doc. Entonces, ¿mandé? Bueno, entonces aquí les muestro, por ejemplo, un canal, el que quieran, en este caso de sodio, en donde recordemos que el sodio va a estar hidratado por diferentes moléculas de agua. Ustedes ya también lo vieron en bioquímica con la solvatación. Entonces, ¿qué va a hacer el canal de sodio en este caso? Este canal va a permitir el paso únicamente del sodio y no del potasio, por ejemplo aquí, que son casi del mismo tamaño. Y este sodio entonces lo va a deshidratar y va a permitir el paso de este ion a través del poro y después se vuelve a hidratar. ¿Cómo va a ser entonces el paso de uno en uno, pero en una constante? Entonces la especificidad
Ujú, no lo había visto. No se puede entrar a la misma sesión, jefa. Vi que cambiaste el link. Es Ay, la es que la misma. verdad no sé, pero como tampoco vi el reloj, dije pues para rápido, pero Ah, no sé. bueno. Bueno, ahí me lo mandas a cuando Pero sí es acaben la los misma, otros 40 porque minutos. yo me Sí, es metí el al mismo, link. ¿no? Ah, bueno. Los que están aquí, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Y profe, yo me perdí Podemos un poco aquí. 23. cuando dijo que, o sea, como que deshidrataba la molécula. Ah, ok, entonces aquí ya me quedé. Te estaba explicando que obviamente se deshidrata la molécula, el ion, en este caso, pues no estamos hablando de una molécula, sino de un ion. Y entonces va a pasar a través del poro del canal, para después volverse a hidratar. Y entonces sería cómo explicaríamos el transporte, en este caso, de los iones a través de este canal. Entonces vamos a encontrar un poro que es acuoso e hidrofílico para el transporte de iones. Entonces, como les decía, los canales iónicos alternan entre estados abiertos y cerrados. Y también vamos a tener una modulación de estos canales. Puede ser canales dependientes de voltaje, es decir, un cambio de voltaje los va a abrir o cerrar. De unión a nucleótidos, es decir, un nucleótido o segundo mensajero lo puede abrir como AMP cíclico o GMP cíclico, entre otros estados que vamos a ir viendo. Pero que bueno, me interesa más para lo que va el tema de cardio. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos canales dependientes del ligando. Un ligando puede ser un neurotransmisor o una hormona que se una y permite los cambios conformacionales en la zona del poro para pasar de cerrado a abierto. La otra es por fosforilación. Se tiene que fosforilar algún aminoácido, en este caso de la proteína del canal, para que se abra este canal. La otra es la que les había mencionado, los cambios de voltaje. Si no hay cambios de voltaje dentro de la membrana, pues no va a haber cambios. Si hay un cambio en el voltaje transitorio, este canal se abre. Y otros que, bueno, no vemos aquí es por movimiento del citoesqueleto. ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? Digan algo. Sí, Sí. doctor. Bueno. Entonces, aquí hay tres modelos físicos para la apertura y cierre de canales, rápidamente. Uno es abierto, solamente se abre el poro. Dos, que la estructura general del canal se abra o se cierra completamente. O tres, que haya una proteína o, sí, una proteína o algo que bloquee el canal. Una partícula que bloquee y desbloquee este canal. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Entendiendo esto, pues vamos a ver que los canales entonces van a pasar de un estado abierto, inactivo y cerrado. Abierto, pues ¿qué implica? Que pasa de un estado cerrado a abierto para el paso de iones a través del canal. Cuando se inactiva, quiere decir que aunque esté abierto, no va a haber paso de estos iones. Ahora, y no va a responder obviamente a una respuesta que lo abra en este caso. Cuando está cerrado, pues ya les dije, por cualquier punto, en este caso se cierra el poro, pues obviamente va a haber un cambio conformacional y evita el paso de estos iones a través de ellos. Entonces es lo que vamos viendo en este caso. ¿Cómo lo veríamos si nosotros aquí aplicamos esto que vemos aquí? Vemos en este caso la aplicación de un voltaje. Imagínense una máquina de toques. Todos hemos visto una máquina de toques y nos han dado toques, en donde ustedes agarran dos electrodos y les pasan voltaje. Y ese voltaje es un pulso que vemos aquí con cierta magnitud. Puede ser, no sé, 50 volts, 110 volts, 120. Esto es, y la duración es esto. ¿Qué tanto dura ese pulso? ¿Ok? Si entendemos esto, entendemos que las contracciones, en este caso que nos da la caja de toques, es por activación e inactivación y en este caso pasar a cerrado de los canales de sodio
para generar potenciales de acción. Si nosotros medimos esas corrientes, observaríamos cómo esa corriente entra, se inactiva y después se vuelve, se mantiene y después que se vuelva a abrir, vuelve a entrar otra corriente. Y mientras esté inactivo y cerrado, esta corriente no va a existir. ¿Sí me doy a entender? Doc, pero en el ejemplo que puso de la máquina de toques, entonces, o sea, literal le entraría, o sea, se haría el potencial de acción y se quedaría así en recto, como, Nada más quiero que te quedes con la idea de que una caja de toques es un estímulo eléctrico que va a durar cierto tiempo y va a tener un cierto voltaje, nada más. Ahorita quédate con eso. ok, pero no pasa eso que está mencionando de que se cierra, bueno, se Sí, inactiva, se sí, vuelve a sí cerrar y lo ves luego porque por eso se contrae y se relaja tu músculo, porque va, estamos viendo estos fenómenos, va. ¿ok? Entonces, entendiendo rápidamente esto que vemos aquí es el líquido extracelular, esto que vemos acá es el líquido intracelular, y todo esto en rosa sería la representación eléctrica de la bicapa fosfolipídica, todo esto. Lo que vemos aquí a lo largo son las resistencias, es decir, cómo esos fosfolípidos tienen resistencia al eléctrico de iones, tanto externo como interno. Lo que vemos aquí, estos cuadros que dice resistencia y que dice aquí, este es otro valor, este es otro concepto que es capacitancia, serían en este caso los canales. Los canales de sodio, potasio, los que quiera, en donde vemos las conductancias. ¿Ok? Perdón, sí, son las conductancias de cada ion. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que a partir de esto va a haber paso de iones y a veces no, por la inactivación o cerradura de estos canales. ¿Qué implica todo esto? Que entonces la membrana celular va a tener una carga, obviamente, positiva, es positiva externo y negativa interno, y va a funcionar como una batería, como les había puesto desde el principio. Entonces, esto es lo que va a ser el principio de una membrana excitable. ¿Sí queda claro, chicos? Sí. Sí, Sí, ¿Sí queda claro? Ok. sí, Doc. Entonces ya vámonos con estos conceptos. ¿Qué es entonces potencial eléctrico? Es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. ¿Qué es la diferencia de potencial entre dos puntos? Es el trabajo que se requiere para mover una unidad. A ver, esto que le estoy diciendo, el potencial eléctrico, es la diferencia de cargas que vamos a tener este es intra y extracelular. Por eso nos va a dar entonces este valor de diferencia de cargas en base a la concentración de iones, nos va a dar en este caso un voltaje, un valor de voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es la energía requerida para mover en este caso una carga. Aquí le ponemos coulomb porque es un concepto eléctrico, pero es una carga, es decir, un ion en una distancia de 1 metro con una fuerza de 1 newton. A eso referimos con voltaje. Corriente eléctrica se define como el movimiento de iones a través de la membrana, que esto ya también nos queda claro. Entonces, ¿qué es lo que da el valor de potencial de membrana en reposo? Que también ya vimos. ¿Esto quién lo da? El valor de las concentraciones intra y extracelulares. Esta diferencia de valor más obviamente sus cargas, es lo que nos va a dar el valor de potencial de membrana en reposo. Entonces, el potencial de membrana de reposo está determinado por la distribución desigual de iones internos y externos de la célula y por la diferencia en la permeabilidad de la membrana hacia esos mismos diferentes iones. Es decir, qué tanto pasa uno con respecto al otro. ¿Sí queda claro, chicos?
chicos. Sí, Doc. Sí, doctor. Sí, Bueno, entonces, debido a que hay una diferencia de potencial que ya vimos, en donde la membrana celular, la parte interna es negativa y la parte externa es más positiva, a eso llamamos que la membrana excitable está polarizada. Va a tener dos polos, uno positivo y uno negativo, como se los muestro aquí. A ver, quiero que observen. Entonces, el lado extracelular va a tener mayor carga positiva, mientras que el intracelular va a tener un valor negativo. ¿Sí queda claro? Sí, Hasta ahí vamos bien. Este es mi voltímetro, chicos, y estos serían mis electrodos. Observen que este electrodo lo pongo afuera y otro adentro para ver la diferencia de potencial entre un lado, perdón, entre un lado con respecto al otro. Esto es lo que me está midiendo el voltímetro. ¿Cuánto me está dando? Menos 70 milivolts, es decir, el potencial de membrana en reposo. ¿Por qué en reposo? Porque es antes de un estímulo. ¿Sí queda claro, sí, chicos? Entonces, ¿qué determina el potencial de membrana en reposo? Todavía si tienen dudas. La concentración desigual de los iones en ambos lados de la membrana. La incapacidad de la mayoría de los aniones a abandonar la célula. Y, por ejemplo, o el más preponderante, las proteínas con carga negativa. Y la bomba de sodio-potasio ATPasa va a mantener esa redistribución desigual de sodio y potasio, intra y extracelular. Eso es lo que determina el potencial de membrana en reposo. ¿Hasta aquí vamos bien? sí, sí, Bueno, entonces, estas concentraciones quiero que las observen. Estas concentraciones ya son muy diferentes a las primeras que les mostré de la célula no excitable. Es decir, externamente e internamente, perdón, vamos a tener mayor cantidad de potasio con respecto a la extracelular. De sodio vamos a tener menor cantidad intracelular, pero extracelular mayor. Y de cloro, pues observen las grandes cantidades. Entonces, también vemos que en una membrana excitable aumenta entonces la redistribución de potasio y sodio en sus concentraciones. Pero aquí también vamos a observar algo bien importante, que es el potencial de equilibrio. Este potencial de equilibrio es cuando el flujo neto de la especie iónica o el flujo neto del ion no existe a través de la membrana celular. Quiero explicarme. Si el potasio, me regreso a esta. Si el potasio es más permeable en la célula en reposo, estamos diciendo que esta célula va a tener un potencial de membrana en reposo llegando a los menos 70 milivolts. ¿Sí me doy a entender? Quiere decir que a estos menos 70 milivolts va a haber paso pasivo de potasio a través de la membrana celular. Pero si se altera todavía más, es decir, de menos 70 a casi llegar menos 75 milivolts, a los menos 75 milivolts esta permeabilidad se reduce casi a cero. Quiere decir que ya no va a haber casi permeabilidad o entrada de potasio dentro de la célula. A eso me refiero con el potencial de membrana en equilibrio. ¿Sí queda claro? Sí. Ahora observen para el sodio, ¿cuándo va a ser ese potencial de membrana en equilibrio? Casi es más positivo, más bien es muy positivo, más 55 milivolts. Para el cloro, menos 60 milivolts.
Quiere decir que a los menos 60 milivolts ya pasados en el potencial de membrana en reposo, el cloro ya no va a tener permeabilidad. Eso es lo que te está diciendo el potencial de membrana en equilibrio. ¿Sí queda claro, Sí, doctor. chicos? Ahora, observen, si yo les dije que era el potencial de membrana en reposo, que era menos 70 milivolts, ¿a qué ion se está pareciendo ese potencial de equilibrio? ¿Al potasio? Muy bien, al potasio. Quiere decir que el potasio, las concentraciones de potasio, que obviamente son mayores intracelulares, acercan el potencial de membrana en reposo de la célula a su potencial en equilibrio de ese ion. Lo acercan, pero no es nada más ese ion. Son todos los demás en mínima cantidad. Por eso no nos está dando el menos 75 milivolts, pero sí tendríamos un valor de menos 70 milivolts. Entonces aquí el potasio está dando un punto preponderante en el mantenimiento del potencial de membrana de una célula excitable. Doc, entonces la diferencia entre potencial de membrana en reposo y en equilibrio, ¿cuál sería? Pues es lo que no quiero que se confundan. El potencial de membrana, ya les dije que ese es la diferencia de cargas o diferencia de potencial intra y extracelulares dada la concentración de iones. ¿Ok? Y que es previo, en este caso, cuando es en reposo, es previo a un estímulo. El potencial de membrana en equilibrio es cuando el flujo neto de la especie iónica, es decir, del ion, no existe a través de la membrana celular, es decir, ya no hay transporte y es determinada por un valor en voltaje. ¿Sí queda claro? O sea, este sería primero que el de reposo, porque este no tendría estímulo, ¿no? Y el otro sería después del Primero mismo. les mostré el potencial de membrana, ¿qué es? Después les mostré el potencial de membrana en reposo. Y ahorita le estoy hablando del potencial de membrana en equilibrio. ¿Sí? Sí, ¿Sí, Estrella? sí. Bueno. Entonces, el potencial de membrana es igual al potencial de equilibrio del potasio. En células gliales, en reposo, sí, es el mismo. En las neuronas no. No, es cercano, pero no es igual. ¿Por qué? Porque además del potasio, los demás iones intervienen en ese valor, en ese valor cercano al del equilibrio del potasio. ¿Ok? Entonces, por eso vemos una similitud entre el potencial de membrana en equilibrio y el potencial de membrana en reposo con respecto al potasio. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Chicos, doc. bueno, si vamos bien, entonces vamos a ver otros conceptos que son importantes. Es potencial de membrana. Ya les dije, el potencial de membrana en reposo es de menos 70 milivolts. ¿Qué pasa si estos menos 70 milivolts se alteran? Es decir, o se hacen más positivos o se hacen más negativos. Si este valor de membrana se altera y se hace más positivo, es decir, por ejemplo, 0 milivolts, hablamos de una despolarización. Es decir, el potencial de membrana se vuelve más positivo que el del reposo. Sin embargo, o bueno, por el otro lado, si el valor de membrana en reposo, o bueno, el valor que vemos aquí es más negativo que el de reposo, es decir, en vez de menos 70 milivolts es menos 75 milivolts, se hace más negativo. A esto le llamamos hiperpolarización. ¿Sí queda claro? Sí, Sí. doc. Sí,
Entonces, esto se da por, obviamente, cambio en la apertura de diferentes canales iónicos que cambian el potencial de membrana a lo largo del tiempo en una membrana excitable. Entonces, ¿y aquí cuál es el papel de la sodio-potasio ATPasa? Pues obviamente sacar 3 sodios y meter 2 potasios en contra de su gradiente de concentración con gasto de ATP para reequilibrar esas concentraciones importantes de estos dos iones, que ya vimos que en el potasio es fundamental para tener un potencial de membrana. ¿Sí queda claro? Por eso vemos estos valores asimétricos en la célula y que van a ser importantes en el potencial de acción para restituir estos valores iónicos. Hasta aquí vamos bien porque ya voy a hablar de potencial de acción de neuronas y ya después de ahí nos vamos con el cardíaco. Sí, Bueno, entonces quiero que observen lo siguiente. Este es un potencial de acción neuronal en donde aquí vemos el PE, obviamente es el potencial de equilibrio de estos iones, potasio o sodio. Aquí vemos un valor de umbral. El umbral o el valor de umbral es cuando los canales dependientes de voltaje se abren completamente, todos, de golpe. Y aquí vemos el valor de membrana en reposo, que como les he viniendo diciendo, es de menos 70 milivolts bajo las concentraciones de iones que les mostré. Y si observan, aquí hay algo que se llama estímulo. Puede ser otro potencial de acción. Puede ser una corriente eléctrica. O puede ser algún otro estímulo, si es un receptor sensorial. ¿Sí queda claro, chicos? sí, doctor. Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Consiste en la despolarización súbita, durante el cual se invierte la polaridad de membrana. El interior se vuelve más positivo respecto al exterior en una respuesta de todo o nada, con corrientes de intensidades y no decae en el espacio. Se propaga. Es decir, aquí vemos una fase de despolarización. Esto es dado por un estímulo que sobrepasa el umbral. Si sobrepasa el umbral es todo o nada. Si sobrepasa el umbral quiere decir que todos los canales de sodio dependientes de voltaje, por el cambio de voltaje de menos 70 a menos 55 milivolts o más, se abren de tajo, todos. Entra sodio rápidamente dentro de la célula y hace que la célula se vuelva más positiva, de menos 55 a casi más 30 milivolts. Es decir, en este caso, la fase de despolarización, la entrada de sodio masiva, va a implicar que el sodio entre, haga más positiva la membrana celular internamente y casi la lleve a su punto de equilibrio del sodio, que en este caso sería más 30 milivolts. Este cambio de voltaje y aumento de voltaje también va a abrir otros canales, que son los canales de potasio dependientes de voltaje, que ya cuando llegue en este caso a este punto, estos ya van a estar abiertos ¿y qué es lo que va a hacer la célula? Si tengo exceso de cargas positivas, en este caso sodio, pues lo que voy a tener que sacar es más cargas positivas, es decir, empiezo a sacar potasio al exterior para empezar la fase de repolarización. Es decir, el cambio de voltaje positivo de más 30 hacia casi menos 90 milivolts por la salida masiva de iones positivos, en este caso
potasio. Es decir, la célula ya cambió la polaridad. En este caso, la volvió a hacer más negativa, pero en este caso con la salida de iones potasio. Entonces, ¿cómo me queda ahorita la célula? Con más concentración interna de sodio que de potasio, lo cual no es correcto. O bueno, en este momento no es lo adecuado. Para que se haga este cambio ahora o esta restitución de iones, va a haber una fase de hiperpolarización y obviamente de reconstitución. La hiperpolarización, ya les dije, se hace más negativa el voltaje que el potencial de membrana en reposo. Y esta se tiene que ir corrigiendo gracias a la sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser más eficiente en el transporte de sodio y potasio. Sacar sodios y meter potasio para regresar al potencial de membrana en reposo. Y otra vez iniciar con otro potencial de acción. ¿Sí queda claro este punto? Sí, Esto es un recordatorio de lo que ustedes han visto de potencial de membrana. Rápidamente, en una neurona, el voltaje de una membrana es potencial de membrana de reposo. El potencial de reposo está determinado por los gradientes de concentración de iones de la membrana y su permeabilidad. En una neurona en reposo existen gradientes de concentración de sodio y de potasio. Los iones se desplazan según sus gradientes de concentración mediante canales a través de la membrana. Y la membrana en reposo es mucho más permeable al potasio que al sodio, por lo que el potencial de reposo está cerca del potencial de equilibrio del potasio. Esto prácticamente sería un pequeño resumen de los conceptos que hemos visto. ¿Todo esto para qué? Pues para ahora sí ver las propiedades eléctricas del corazón y entender los conceptos básicos que vamos a estar hablando de potencial de acción en cardiomiocitos. Y obviamente ver otros conceptos que son fundamentales. El cronotropismo, el batmotropismo, el dromotropismo, el ionotropismo y el lucitropismo. En el caso del cronotropismo es el automatismo, es decir, la autoexcitación que se inicia en el nodo sinusoide. El batmotropismo es la excitabilidad de las células cardiomiocíticas, es decir, la despolarización y la generación de potenciales de acción. El dromotropismo, la conductibilidad. ¿Cómo conduce esos impulsos eléctricos? A través del sistema. El ionotropismo, la contractibilidad, la capacidad intrínseca de los miocardiocitos en desarrollar fuerza de contracción, que esto ya lo vimos. Y el lucitropismo, la relajación, es decir, la diástole. Entonces, esto lo vamos a ir viendo conforme vamos explicando cómo se genera este cronotropismo, este vasmotropismo, en base a los potenciales de acción y los diferentes cardiomiocitos eléctricos que vamos a ir encontrando. Entonces, aquí vemos lo siguiente. El cronotropismo. Los sistemas de conducción que ya vimos, ya vieron ustedes también con el doctor, en donde el nodo sinusoidal o el de Kate y Flack es donde se va a iniciar esta autoexcitación y se va a redistribuir esta autoexcitación a lo largo de los sistemas de conducción, que va primero al nodo atrioventricular o de Ascoff-Tawara a las de His. De las de His va por lado derecho, lado izquierdo y después a las fibras de Purkinje. Todo esto entonces son vías rápidas que conducen este estímulo de potencial de acción a lo largo del corazón y que es desencadenado por el nodo sinusal, que ya sabemos que está en la aurícula derecha, que es el famoso marcapasos.
y que va a determinar entonces el ritmo del corazón, que a su vez va a determinar obviamente la contracción rítmica del mismo. ¿Sí queda claro? Y entonces aquí vemos el dromotropismo, en donde ya también les había explicado. Los miocitos ventriculares, en este caso como ejemplo, observen que las células, la célula vecina ya está despolarizada y está pasando esos iones a través de las uniones comunicantes o discos intercalares para que la siguiente célula empiece a despolarizarse. Entonces aquí vemos que esta despolarización de membrana, en el caso de los cardiomiocitos, se da a un voltaje de menos 70 milivolts, que es el umbral en cardiomiocitos ventriculares. ¿Cuál es entonces el potencial de membrana de estos cardiomiocitos? En reposo sería de menos 90 milivolts. Quiere decir que si hay un cambio a menos 70 o más milivolts, ya se da el potencial de acción en los cardiomiocitos ventriculares. Entonces aquí vemos, por ejemplo, también el vasotropismo, que ya también se los había explicado, en donde vemos el potencial de acción que estimula el sarcolema. Esto abre canales de calcio, entra calcio por los túbulos T, que son calcio extracelular, que se va aumentando la concentración de calcio en el citoplasma, y también estimula la salida de calcio del retículo sarcoplásmico a partir de la activación del receptor de rianodina 2. ¿Ok? Y esto ayuda a la contracción de la sarcómera, que esto ya lo vimos en histología. Entonces aquí podemos destacar un canal que es el canal de calcio L. El canal de calcio L, o canal también llamado de hidropiridina, es parte de la familia de los canales de calcio dependiente de voltaje, y estos son activados por alto voltaje, es decir, necesita despolarizarse mucho, se va a ir mal mucho, es decir, por arriba de los menos 70 milivolts, todavía más, para que se abran estos canales de voltaje. Por eso se le llama canales de voltaje activados o bueno, altos. ¿Y la letra L qué significa? Es tributo a su larga duración. Es decir, estos canales no se cierran rápidamente, se mantienen abiertos durante el potencial de acción. De hecho, estos canales son fundamentales porque son los que nos ayudan a ver la meseta del potencial de acción en los cardiomiocitos ventriculares. Y estos acoplan, obviamente, esa meseta con la contracción celular que estamos observando aquí. De ahí su importancia. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Todos los canales de calcio tipo L son responsables del acoplamiento, excitación, contracción del músculo miocardíaco. Bueno. Bueno, si quieren saber el valor, ¿cuándo se abren estos? A menos 20 milivolts. Es cuando se empiezan a abrir estos canales tipo L. Dijo que eran encargados de acoplamiento, excitación y qué más. Aquí viene. Son responsables del acoplamiento, excitación, contracción del músculo cardíaco. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Dijo que se abren a menos 20 milivolts, ¿verdad? Ajá, A menos menos 20 20. milivolts. O Ok. sea, se tiene que hacer más positivo, obviamente,
que el potencial de membrana en reposo, que es menos 90 milivolts, para que ya nada más hagan sus cuentas. Por eso son L y son de larga duración. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Bueno, Sí. ok. Sí, ¿Qué es entonces lo que estamos viendo aquí? Serían los canales que vamos a estar analizando durante el potencial de acción de los miocardiocitos. En este caso, vemos canales de sodio que van a ser los primeros que van a despolarizar la membrana, es decir, entra. Canales de potasio rápidos que abren y cierran rápidamente. Este va a marcar una fase de repolarización pequeña que vamos a ver. Y vamos a ver entonces también los canales de calcio tipo L, los que acabamos de analizar, que son los que van a permitir la entrada de un momento rápida y constante de calcio dentro de la célula. Esto es lo que nos va a dar el valor de meseta del potencial de acción. Posteriormente, casi a la mitad del valor de meseta que vamos a ir viendo, se van a abrir los canales de potasio retardados. Es decir, ya al finalizar casi el potencial de acción, va a haber salida de potasio. Y la sodio-potasio ATPasa va a estar trabajando constantemente y se va a ver más su trabajo al final del potencial de acción, en la reconstitución de esto. ¿Sí queda claro? Entonces, si esto queda claro, vámonos ya con el potencial eléctrico cardíaco de células no marcapasos, es decir, en cardiomiocitos ventriculares. A este tipo de potenciales de acción se le llama de respuesta rápida. ¿Por qué? Porque el potencial de acción despolariza rápidamente la membrana de estos cardiomiocitos. Es rapidísimo. Pero quiero que observen la duración. La duración es bastante amplia, de 250 milisegundos. ¿Ok? Y vamos a ver entonces cada una de estas fases en base a los canales que están aquí. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es células no marcapasos ventriculares